Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. Hoy voy a abordar en el editorial algo que no tiene tanto que ver con lo jurídico, sino más bien con el papel que deberíamos tener como periodistas y medios de comunicación con relación a toda esta pandemia, con relación a toda esta crisis, a toda esta crisis. En general esto, pero en particular lo que tiene que ver con la provisión de las vacunas COVID. Si bien es muy cierto que el gobierno central, que actuó bien en un primer momento de todo esto, allá en marzo del año pasado, sí confió en demasía, y amén de hechos de corrupción que están siendo investigados, sí confió en demasía en un sistema COVAX que hoy es evidentemente un fracaso en lo que hace a la provisión en tiempo y en forma de las vacunas COVID, por la cual el Paraguay incluso ha pagado ya en octubre del año pasado por 4.362.000 dosis que deberían haber sido enviadas al país a través del sistema COVAX, pero esto no pasó. Pero paralelamente a estos hechos que son concretos, verificables, contundentes incluso, que tienen que ver con cuestiones de errores administrativos o falta de tino político gubernamental, y por el otro lado lo que tiene que ver a hechos de corrupción que se están investigando, por el otro lado también el aprovechamiento pernicioso para traer o para llevar agua a su molino de muchos actores políticos. También está en el medio de todo esto el papel que nosotros tenemos que tener como periodistas y como medios de comunicación, de siempre tratar de ajustar el trabajo nuestro a la verdad, de ajustar lo nuestro a la realidad, de ajustar lo nuestro a lo que realmente al ciudadano le tiene que importar o le tiene que servir para poder transitar todo esto que nos toca todavía con una mayor tranquilidad, con una mayor seguridad. No es menos cierto que debe seguir el trabajo de los medios de comunicación de controlar y exigir, de reclamar, de criticar, de felicitar a veces sí, ¿por qué no? Pero en lo que hace a lo general, al trabajo en general de medios de comunicación y de periodistas formadores de opinión, yo creo puntualmente y creemos en Causa Justa que lo nuestro debe ir por la vereda de la verdad, más allá de intereses administrativos empresariales, más allá de intereses económicos políticos, más allá del interés de la propia empresa periodística. Como medios de comunicación en general y como periodistas en particular, hoy más que nunca la historia nos requiere apegados a la verdad. A la vuelta del corte, el primer tema del día de hoy. ¿Qué pasa en el Instituto de Previsión Social? O puntualmente, ¿qué pasó con los llamados subsidios de paro? Surgió el día de ayer una información de boca del propio Pedro Halley, un alto directivo del Instituto de Previsión Social, que aseguraba que había una investigación abierta dentro del IPS en el ámbito administrativo por presuntas irregularidades en el pago de subsidios por paro. Técnicamente o legalmente ese no es el nombre, pero digamos, lo ejemplificamos o lo graficamos de esta manera. ¿Qué pasa con estos pagos? ¿Es real de que hay una cantidad aún por verificar de empresas que suspendieron a sus empleados? Por ende, sus empleados tenían que ser, digamos, subsidiados con hasta la mitad del salario que percibían, del salario mínimo por el IPS, y aún así ellos eran obligados a ir a trabajar. ¿Cuántas empresas actuaron así? ¿Cuántos empleados estuvieron sometidos a esto? Nos acompaña el doctor Carlos Bogado, titular del Departamento de la Dirección de Aporte Obrero Patronal del Instituto de Previsión Social. Doctor Bogado, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido a Causa Justa. ¿Cómo está? Doctor Bogado, vamos a mejorar la señal. Ahí nos escucha mejor, doctor. Ahí escucho. Perfecto, doctor. Hay un pequeño delay, por eso nomás
De repente hay un pequeño delay. Doctor Bogado, ¿cómo está? ¿Qué pasa con la situación del Instituto de Previsión Social? ¿Qué está investigando puntualmente el Instituto, la Previsional Estatal? Y bueno, ¿me oís bien ahí? Sí, doctor, perfecto, doctor, perfecto. Ya. Nosotros estamos investigando, ¿verdad?, alrededor de 6.000 empresas en total, ¿verdad?, de un universo de 18.000, a ver si realmente están cumpliendo con los compromisos asumidos con estos subsidios. Tuvimos algunas que otras denuncias anónimas de parte de algunos empleados y eso nos alertó de que podría estar haciéndose algún tipo de fraude con respecto a eso. De ahí surgió toda esta investigación que estamos llevando a cabo en el Instituto de Previsión Social. Y bueno, estamos con nuestro departamento de inteligencia cruzando todos los datos de las diferentes instituciones, tanto de Hacienda, Ministerio del Trabajo, ¿verdad?, y otras instituciones, para tratar de determinar el movimiento de la empresa y luego también para caer a la empresa con algún tipo de verificación in situ con nuestros inspectores, ¿verdad? Ahora, inicialmente la información explotó tomándose de una manera poco clara unas expresiones en general realizadas por el doctor Harley. Se aclaró que el universo que están investigando ustedes es de 6.000 empresas. Pero ¿cuántos, si tomamos este universo, cuántos empleados habrían sido víctimas inicialmente de una especie de apriete patronal? Y bueno, Héctor, vos que sos hombre de derecho sabés que de hecho nosotros estamos investigando ahora, no tenemos los números todavía porque tenemos que determinar los casos. Una vez que determinemos los casos podemos determinar cuántas empresas, cuántos empleados, y a partir de ahí recién podemos hablar de algún tipo de perjuicio para el IPS y para ver cómo podemos hacer para reintegrar ese dinero al IPS. Pero por el momento estamos en plena investigación. Esta investigación salió a luz, ¿verdad?, con las expresiones del doctor Alley, y bueno, entonces tuvimos que salir a aclarar realmente que no son 6.000 empresas que están siendo auditadas o directamente investigadas, son verificadas, y de esas 6.000 no sabemos cuántos pueden estar comprometidas, ¿verdad? Pero lo que queda mal es que este trabajo, que se puede decir se basa en la solidaridad, fue pervertido, fue bastardeado, por así llamarlo, por prácticas inescrupulosas, y que ni siquiera la sanción administrativa va a ser válida, porque hay un dejo de injusticia y de impunidad que pasó. Con lo que pasó, sean 2 las empresas, sean 100 las empresas, sean 4 los empleados afectados por esta práctica, sean 10.000 los empleados afectados por esta práctica. Lo que pasó ha pervertido esto, y también evidencia de que ustedes, el IPS y el Ministerio del Trabajo, no dieron o no asumieron la tarea de controlar eficientemente esto, querido doctor. Y bueno, lo que pasa es que esta es una figura nueva de subsidio que, bueno, está beneficiando a mucha gente en realidad. Que unos cuantos sean, digamos, infieles a el objetivo principal de estos subsidios, esta ayuda a la ciudadanía y a los trabajadores, ¿verdad? Yo creo que no obsta que esto realmente es una muy buena idea y muy buen acto de ayuda a la población. Ahora, que hayan unos cuantos infieles, es tras esos que tenemos que ir. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo nosotros con nuestra investigación, con el Departamento de Inteligencia, con el Departamento de Asuntos Penales del Departamento Jurídico del IPS, pero siempre en IPS estamos haciendo este trabajo, ¿no? Estamos trabajando ahora en conjunto todavía con el Ministerio del Trabajo, en vista que es nuestro dinero el que está siendo distribuido, ¿verdad?, para los diferentes trabajadores, y estamos tras esas pistas que nos dieron algunos empleados, ¿verdad?, que no se identificaron en vista que tienen miedo a ser
despedidos, ¿verdad? Entonces, lo que nos interesa a nosotros de esta información de los empleados son identificar las empresas que están en falta, y por eso invitamos a todos los empleados, ¿verdad? A todos los trabajadores que sufran este tipo de, digamos, de faltas graves para nosotros, ¿verdad? Que denuncien a la página web del IPS o en el mismo IPS, y nosotros vamos a verificar esas empresas con más puntualidad, ¿verdad? Doctor Bogado, si bien el universo que está investigando el Instituto de Previsión Social lo componen 6.000 empresas, ¿cuántas denuncias ustedes recibieron? Que es otra cuestión. ¿Cuántas denuncias ustedes ya recibieron? ¿Tenés cuantificado eso, doctor? Nosotros tenemos cuantificado alrededor de 10 denuncias, ¿verdad? Contra 10 empresas. Para nosotros, sí. Lo importante para nosotros de las denuncias es que se identificó un hecho nuevo con respecto a esta figura. Al identificar ese hecho nuevo, estamos instando a los trabajadores que si sufren este tipo de hechos, ¿verdad?, denuncien al IPS para que nosotros podamos identificar cuáles son las empresas que están trabajando de esta forma. ¿Cuál fue el mecanismo aplicado que coincide en estas 10 denuncias contra 10 empresas diferentes, que es, digamos, lo concreto que tenemos, más allá de la investigación administrativa en el universo de 6.000 empresas? ¿Sí me puedes repetir, por favor? ¿Cuál es el mecanismo descubierto, el mecanismo que se habría aplicado en esta... El modus operandi. El modus operandi. Ya. Y bueno, el modus operandi que delataron estos denunciantes anónimos, ¿verdad?, es que las empresas reciben, ¿verdad?, el dinero para sus trabajadores, pero aún así los llaman a trabajar por el mismo precio que el IPS está pagando, sin que esas empresas paguen los salarios correspondientes. Esto, en una situación legal, tendría que ser la empresa que está recibiendo el trabajo, debería de pagar la empresa por la facturación que recibe y no el IPS. Ahora, la ministra del Trabajo, Carla Bacigalupo, calificó de irresponsable lo aseverado por Pedro Harley, pero también la crítica fue hacia el mismo IPS. ¿Cómo toman esta postura de la ministra del Trabajo? Bueno, Héctor, yo no escuché las manifestaciones de la señora ministra, ¿verdad? Lo que yo puedo decir es que realmente nosotros estamos haciendo una investigación muy responsable. No hay nada de responsable en tratar de descubrir qué se hace con el dinero del IPS, ¿verdad? Solo que es una investigación interna del IPS para hacerle el seguimiento a su dinero, ¿verdad? El Ministerio del Trabajo a nosotros, digamos, entre comillas, nos hace una ayuda al pasarnos toda la planilla de las personas que pidieron suspensión. Así también le pedimos nosotros al Ministerio del Trabajo que esas preinscripciones, ¿verdad?, y esas resoluciones que ellos quiten, ¿verdad?, quiten con buen fundamento y respaldo para que nosotros podamos pagar bien, porque es nuestro dinero el que se está distribuyendo. Pero esas son cuestiones que nosotros estamos solicitando al Ministerio de Trabajo, ¿verdad?, para nosotros también cumplir con nuestra función de cumplir con lo que el Estado nos está obligando por medio de estos decretos, y que llegue a esta gente el dinero, pero siempre y cuando no trabaje, ¿verdad?, en forma irregular en las empresas. No queremos ni que el trabajador ni que las empresas se aprovechen de la buena voluntad del gobierno de tratar de cubrir las necesidades en este tiempo de pandemia, ¿verdad? Ahora, doctor Bogado, ¿está destinándose otra cifra similar de 50 millones de dólares para el mismo aporte desde el IPS a los empleados que penosamente de alguna manera van a tener que ser suspendidos por los efectos de las medidas restrictivas? ¿Van a tener ahora sí un control eficiente para que no se dé este tipo de situaciones? Y por supuesto, nosotros eso es lo que estamos haciendo, tratar de cubrir el máximo posible de seguridad.
de que no se cometan estos hechos que se están cometiendo, hechos para nosotros ya ilícitos, ¿verdad? Posibles fraudes, ¿verdad?, contra el IPS. Pero como bien lo sabes y como hombre de derecho te dije, tenemos que probar eso, tenemos que juntar todas las evidencias y procesar eso en un sumario, y si tienen que ser denunciados ante el Ministerio Público, lo haremos, ¿verdad? Ese es el seguimiento que le estamos haciendo nosotros a nuestro dinero, ¿verdad? Y a toda esta iniciativa del gobierno para tratar de mitigar un poco todos los problemas que tenemos con esta pandemia, ¿verdad? Y sí, realmente. Doctor Carlos Bogado, muchísimas gracias por este contacto y bueno, vamos a ver cómo viene la mano. En 15 días estaría un primer informe de esta investigación administrativa. Estaremos pasando los informes correspondientes apenas tengamos ya determinado algunas que otras empresas y con todos los documentos a mano. ¿Se van a dar a conocer los nombres de las empresas por más de que exista una normativa que impida revelar los detalles de los asegurados? Asimismo, no podemos dar los nombres de las empresas, pero sí ya podríamos tener números una vez recabados todos los informes. Pero el IPS debe cumplir con la ley de acceso a la información pública. Sí, esa es una cuestión que tenemos que ver ley contra ley, a ver en qué terminamos de leyes de prevalencia, ¿verdad? No, realmente nosotros no, por nuestra ley no podemos difundir, pero tendríamos que cotejar con la ley de la... Pero, doctor, de la transparencia, ¿verdad? Entonces, en todo caso, si nosotros denunciamos a la Fiscalía, esto ya sería público. Mi querido doctor Bogado, con todo el enorme respeto que vos sabés que yo te tengo, pero la Constitución Nacional es nuestra ley máxima. Y la Constitución Nacional, en varios de sus artículos, habla de la transparencia y habla de lo que es público y de lo que no es. Y vos sabés más que nadie, mi querido doctor Bogado. Pero es algo para debatir muy interesante, por cierto. Un placer. Un placer, como siempre, doctor Bogado, del Instituto de Previsión Social, hablar contigo sobre este tema que causa un grave daño a la confianza, más que nada. Y ahora que vienen otros 50 millones de dólares. Ojalá que existan mejores controles. Estaremos tras su control. Sí, sí, doctor querido. Exactamente. Un abrazo grande, doctor Bogado. Hasta luego. Un abrazo, doctor. Hasta luego, doctor. A la vuelta del corte vamos a iniciar una serie de debates aquí en Causa Justa desde diferentes sectores con respecto a las medidas restrictivas. Para el día de hoy quisimos invitar a un abogado que, si bien es una persona del ámbito gremialista, es un alto entendido de nuestra Constitución Nacional, y también a una colega que, además de abogada, es periodista. Con ellos iniciamos esta serie de debates con respecto a las medidas restrictivas que aplica el gobierno en el marco de la pandemia. A la vuelta del corte. Bueno, hay cosas que se dicen en el corte. Como estamos entre amigos, como estamos entre amigos, podemos hablar de esta manera de los que no están, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar hoy a tener una serie de mesas. Ya tuvimos, pero queremos, con la gente que hace producción detrás de cámara, que es enorme la gente, queremos aportar un poco al debate con relación a las medidas, a las leyes, a los decretos que van dándose en el marco de la pandemia. ¿Por qué? Porque esta cuestión de la pandemia es una situación social que depende de cómo la enfermedad se propague y cómo se desarrolle la misma. Tiene que ver con eso. Pero nuestra vida constitucional e institucional va paralela y va a tener que seguir en ese contexto, hasta que ese contexto se modifique. Bueno, entonces, para hablar de eso, queremos invitar a varios actores que tienen que ver con varias aristas de la realidad jurídica, luego de diferentes ámbitos vamos a invitar. Hoy comenzamos con alguien que, si bien es un reconocido gremialista y sigue como gremialista, más bien lo invitamos como profesor de la facultad y como un gran analista y entendedor de la Constitución Nacional, que es el doctor Rubén Galeano. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Al contrario, Héctor, muchas gracias a vos. Es la primera vez que me cabe compartir contigo después de mi condición de presidente del Colegio de Abogados del Paraguay. Hoy, un poco desde la faceta académica,
Un gusto compartir también la mesa con la apreciada Vanessa. Buenas noches a la audiencia. Exactamente, ya lo mencionó el querido doctor Rubén Galeano, a la distinguida colega Vanessa Silguero, quien es colega periodista, obviamente, pero también colega abogada, porque queremos tener también la visión acá de los colegas que hacen al periodismo y hacen al derecho. Gracias, Vane, por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias a vos, Héctor, por la invitación. Un gusto estar aquí en Causa Justa y, por supuesto, compartir la mesa con mi ex profesor. Claro. Bueno, las cosas de la vida. Estás viejo, parece, Rubén, entonces, ¿eh? Compartir la mesa con quien era tu alumna. Ella es abogada. Y el conductor también fue mi alumno. Sí, también. El tiempo no pasa en vano. No pasa en vano. Ahora, quiero comenzar con la dama, si me permitís, como Adelante. siempre, somos acá caballerosos. Vanessa, desde el punto de vista del ejercicio de la profesión de periodista especializada en el ámbito jurídico, ¿cómo se deben observar o cómo se observan estas medidas? No solamente las medidas restrictivas, no me quiero concentrar en eso solamente, sino todo el ámbito jurídico, ¿verdad?, que se va creando en torno a esta pandemia. Yo creo que la cantidad de decretos hace que confunda mucho la ciudadanía, Héctor. Sabemos que la ciudadanía tiene la igualdad de acceder a la información, en este caso los decretos que constantemente se van actualizando, van cambiando por parte del gobierno. Yo creo que hay que facilitar a la ciudadanía una comunicación un poco más eficiente, concisa, no crear confusiones. Yo creo que por ahí va la mano, porque yo tengo muchas personas que están pendientes permanentemente de lo que son los decretos, cuáles son las restricciones nuevas, y me preguntan, ¿verdad? Vos que sos periodista sabés, lee el decreto, pero nadie quiere leer el decreto, ¿verdad? Tiene muchísimas páginas, como ciudadanos todos tenemos la obligación de leer, pero mucha gente no entiende lo que dice el decreto, ¿verdad? Entonces yo creo que va por ese camino, ¿verdad? Ser un poquito más concisos, directos con lo que establece el gobierno en cuanto a las medidas restrictivas. Perfecto, desde lo comunicacional, sí. Puntualmente, desde lo constitucional, ¿que las herramientas están siendo válidas o obedecen, digamos, a un desespero? No sé si estoy siendo injusto al decir, a un desespero institucional, doctor Galeano. Si me permitís, Héctor, tomar un poco la línea previamente a abordar tu pregunta, la línea dejada por Vanessa. Existe una promiscuidad normativa en cuanto al número de decretos y la confusión que genera en la ciudadanía. También existe una falta de asertividad en el proceso comunicacional desde el Ejecutivo para con la ciudadanía en general. Tenemos situaciones que ya han ocurrido en más de una oportunidad, como por ejemplo que un viernes a la tarde y noche se emita un decreto que va a tener efectos al día siguiente y no existe el suficiente tiempo de comunicación para que la ciudadanía conozca. Por otra parte, la técnica aplicada para la redacción de estos decretos que aborda la casuística. Desde el derecho sabemos que nunca la casuística va a poder agotarse en un texto normativo, por ende los decretos siempre van a fracasar cuando pretenden visualizar todos los aspectos del quehacer ciudadano para regularlos. Es decir, hay un error desde ese punto de vista, y también tenemos que decir que estos decretos han caído en una mecánica repetitiva en cuanto a la estrategia de abordaje desde el Ejecutivo de la lucha contra esta pandemia. ¿Por qué decimos esto? A lo único que se han limitado estos decretos de un tiempo a esta parte es el limitar o restringir los derechos civiles de los ciudadanos, específicamente los derechos referentes al traslado, al relacionamiento, a la actividad comercial, incluso el derecho a la manifestación. Si hacemos un recuento a octubre del año pasado, cuando el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia realizaba su rendición anual de la gestión del Poder Judicial, encontrábamos que el hecho punible más perseguido por todo el sistema punitivo del Estado, en primer lugar, era el de la violencia intrafamiliar. En tanto que la violación de los decretos que hacen a la constitución de un supuesto hecho punible de violación a las cuarentenas sanitarias estaba en segundo lugar por encima de los 3.000 casos. O sea, nos estamos encontrando con que la tarea del gobierno se ha convertido en una tarea punitiva de las libertades ciudadanas.
Pero por el otro lado, Vanessa, están las libertades ciudadanas y la salud de la ciudadanía. ¿No se debe abordar también el derecho a la salud? Porque está el derecho constitucional a la libertad de movimiento, pero está el derecho a la salud también. ¿Cómo se evalúa eso? Y ahí entra ya también el debate en lo que es la responsabilidad del Estado y también cuando hay un límite entre lo privado y lo público. La cantidad de amparos que se están presentando últimamente, lo que fue en este mes de abril, justamente pedí un informe a la Corte para tener ese dato, porque semanalmente van aumentando estos amparos para que la gente pueda acceder a una cama de terapia intensiva. Y una de mis experiencias justamente cubriendo tribunales es ver la desesperación de estas familias que recurren a la Defensoría Pública para acelerar el proceso. Muchas veces no llega, muchas veces hay... los jueces conceden estos amparos constitucionales, pero no hay lugares en los hospitales. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad del Estado, ¿hasta cuándo el Estado debe garantizar ese derecho a la salud? Porque, como el doctor acá le tengo aquí al lado, la Constitución dice exactamente que todos por igual debemos acceder a la salud. El Estado debe garantizar a todos por igual el derecho a la salud. También la cantidad de personas que están analizando presentar una demanda por indemnización, porque sabemos que muchas familias están de luto, muchas personas murieron por no acceder a una atención médica. Eso también se genera un debate en tribunales, en los pasillos, cuando un juez va a otorgar o va a hacer lugar a una indemnización, responsabilizando al Estado por la situación crítica que se encuentra el sistema sanitario, Héctor. Doctor Galeano, muy importante el aporte, porque ahí pasamos no solamente a la respuesta estructural normativa de un poder ejecutivo que está queriendo gobernar por decreto cuando no lo puede. De hecho, no puede, por orden presidencial de decreto no existe en el Paraguay. Pero por el otro lado también está la respuesta de la estructura jurídica al reclamo ciudadano, en este caso es un acceso a la salud pública. Es otro elemento de la realidad jurídica que rodea la pandemia, ¿verdad? Sí, muy atinado el abordaje también desde la necesidad ciudadana de acceso a la salud, ¿verdad? Recordemos que el artículo 69 de nuestra Constitución habla de un sistema nacional de salud y que se concerte ese sistema a través de recursos públicos y privados, ¿verdad? El derecho a la salud es un derecho esencial, es un derecho humano esencial y por ende el Estado debe de garantizarlo. Recordemos también que el gobierno, conforme al artículo 3 de nuestra Constitución, lo ejercen los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y el poder judicial incide también aquí en el gobierno cuando hace lugar a estas acciones de amparo. De hecho, en más de una oportunidad se ha cuestionado por qué los jueces le dan trámite a estas acciones de amparo e incluso por qué hacen lugar a las medidas cautelares y hacen lugar a las acciones de amparo. Pues bien, por imposición de la propia Constitución, el artículo 136, esos jueces tienen la obligación de entender en las acciones de amparo que son de su competencia. No pueden negarse a entender. Y si se negasen a entender, estarían cometiendo mal desempeño de funciones que les puede costar el cargo, en primer lugar. En segundo lugar, lo que hace el juez es, primero, revisar que el caso traído a su conocimiento requiera o reúna los requisitos de la acción de amparo para su procedencia y si la encuentra procedente, dispone para la institución, no para los médicos. Ese es un tema importante porque se ha dado un temor generalizado de los médicos, es decir, ¿qué vamos a hacer si no tenemos un lugar donde internar? ¿Qué vamos a hacer si no contamos con una unidad de terapia intensiva? Vamos a estar cayendo en incumplimiento, en desacato de una disposición judicial. En primer lugar, la orden es para la institución, no para el médico. En segundo lugar, no se le ordena a la institución desconectar a alguien para darle la posibilidad a otra persona que requiere de esa unidad de terapia. Lo que ordena es que cuando se cuente con esa unidad de terapia intensiva, se le considere a esa persona o se la tenga a esa persona como prioritaria para acceder a esa unidad. Termino la idea. Termino la idea. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que ordena el Poder Judicial? El Poder Judicial no te ordena dejarle de lado a uno o a otro, no te ordena desconectar, pero sí te ordena atender a la necesidad de esa persona. ¿En prioridad, en perjuicio de quién?
Porque está el que está. No dispone, Héctor. Por eso los criterios médicos siempre serán los válidos para internar a una persona. Y aquí tienen que empezar a trabajar los asesores jurídicos de los distintos centros asistenciales. Lo digo esto con mucho respeto. En el centro de salud más pequeño de este país se cuenta por lo menos con 2 asesores jurídicos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esa institución? Primero, recabar el informe técnico, médico, de si se cuenta o no con una unidad de terapia intensiva. Si se cuenta, se cumple con la orden judicial y se informa al juez. Y si no se cuenta, se informa también que no se pudo cumplir con la orden por no contarse materialmente. Perfecto. Nadie está obligado a lo imposible. Pero ¿qué decía Yolanda González, la titular del Hospital Nacional de Itagua, verdad? Ustedes se recuerdan, Van, el doctor Galeano. Decía que había amparos para desconectar a pacientes. Me cupo, perdón Héctor, me cupo hablar con la doctora Yolanda en un espacio radial también. Y en realidad le pregunté yo en qué parte de la orden judicial decía eso. Sí. Y me dice, no, en realidad no dice eso en la orden judicial. Y entonces pasa que genera mucha tensión, mucha presión sobre los médicos saber que existen estas acciones de amparo. Entonces, nosotros entendemos, los médicos vienen con una sobrecarga emocional muy importante de más de un año de atender una pandemia como esta, sumada a la epidemia del dengue, de la cual no terminábamos de salir. Pero las órdenes judiciales no disponen de desconectar a ningún ciudadano. Ahora, nos está generando un escenario catastróficamente antijurídico cuando se están poniendo enfrente uno a otro de derechos constitucionales que deberían no prevalecer uno sobre el otro, sino deberían coexistir. Nos está llegando a una instancia en donde no solamente el Poder Ejecutivo, sino el Poder Legislativo y también el Poder Judicial no están teniendo las respuestas adecuadas para enfrentar esta crítica e histórica situación. Me lo responden a la vuelta del corte, por favor. Volvemos enseguida con el último bloque, con este inicio de debate sobre el marco normativo de la pandemia. Sí, totalmente de acuerdo con relación a que tenemos en este país, tenemos en el mundo una situación de crisis histórica. Esta pandemia, el COVID, viene a marcar un antes y un después en la historia de la humanidad en el principio del siglo XXI. Cuando los libros de historia hablen de lo que pasó en el año 20 y en el año 21, ojalá que solamente hasta el año 22, con respecto a una enfermedad mundial, van a hablar también los analistas jurídicos del futuro, al ver el pasado van a hablar con respecto a cómo se arregló o no en nuestro país el conflicto entre derechos, el conflicto entre normativas constitucionales, el conflicto entre prerrogativas ciudadanas que de alguna u otra manera fueron puestas en conflicto. ¿Este escenario se vive de esa manera, Vanessa? Sí, señor. También entra mucho el debate en qué responsabilidad tiene el juez. ¿Reemplaza la libertad que tiene el médico, el conocimiento que tiene el médico de saber quién necesita atención y quién no? Eso también se discute mucho. Si el juez tiene bastante conocimiento en salud, en saber, para otorgar ese amparo, qué tan urgente es que una persona acceda y otra persona no. La atención, sin duda alguna, Héctor, que vos estás refiriendo sobre determinados derechos y la respuesta que parte desde el gobierno para toda la ciudadanía, esa atención... Discúlpame, doctor Galeano, cuando decimos gobierno, no solamente decimos poder ejecutivo, digo poder legislativo y digo poder judicial. Claro. Es lo que referíamos hace rato, cuando mencionábamos la disposición del artículo 3 de la Constitución, que el gobierno lo ejercen los 3 poderes. Pero esta tensión que se genera entre las decisiones del gobierno o los marcos normativos que restringen derechos ciudadanos en general, como ya lo habíamos dicho, el derecho al libre tránsito, residencia, manifestación, dedicarse a la actividad económica lícita, de la preferencia de cada persona,
esa tensión no solamente se genera en Paraguay, Héctor, se genera en sistemas jurídicos de esta parte del hemisferio de Occidente, se generan en Europa, se generan en Oriente, es decir, es un fenómeno que pone a prueba el derecho en todo el mundo. En algunos países, incluso algunos tribunales constitucionales ya han declarado la inconstitucionalidad y por ende inaplicabilidad de estas disposiciones que partieron de los respectivos gobiernos. En nuestro país, sin embargo, tenemos un fenómeno distinto. Se restringen a partir de decretos esos derechos civiles, esos derechos ciudadanos, pero no existe una reacción del Congreso, del Poder Legislativo, en reivindicar, por ejemplo, la representación social que ellos llevan dentro del gobierno. Y por otra parte, en lo que refiere al Poder Judicial, tenemos que tácitamente la Corte Suprema de Justicia ha convalidado esos decretos. ¿Por qué? Porque ha dictado acordadas que restringen los servicios de justicia para ajustarse a los decretos del Poder Ejecutivo, lo que tácitamente implica convalidar esos decretos. Entonces, allí tendríamos, en el momento en que se promoviera alguna acción de inconstitucionalidad contra el texto de alguno de estos decretos, que dicho sea de paso, tampoco es el medio idóneo para subsanar la violación por la rapidez con que se van sucediendo estos respectivos decretos, no sería el medio. Pero si se dieran esas acciones de inconstitucionalidad, vamos a tener un conflicto de intereses en la propia Corte Suprema de Justicia, que ya ha convalidado con su propio accionar esos decretos del Ejecutivo. ¿Vanessa? Yo no sé cómo la Corte realmente podría declarar la inconstitucionalidad de estos decretos, porque la misma Corte es la que está incumpliendo la Constitución Nacional. Y me voy a un ejemplo claro para abrir también el debate. El caso de los juicios orales, Héctor, normalmente yo todos los días recorro el tribunal y hasta ahora, desde que empezó la pandemia y las restricciones, las medidas sanitarias en todas las circunscripciones judiciales del país, no se puede acceder a los juicios orales. Y ahí se viola una norma constitucional. Los juicios orales son públicos. Hay algunas excepciones, como casos de abuso sexual, evidentemente que no se puede participar. O menores de edad. Claro, o menores de edad. Pero en estos casos hay diariamente, solo en Capital, como 6 a 7 juicios. Nadie puede entrar a estos juicios, nadie puede escuchar. Vos sabés que estoy, y quiero darle la razón a un colega, no lo voy a mencionar hoy, pero quiero darle la razón a un colega porque lo estoy comenzando a sentir, teniendo del escenario de fondo la pandemia y lo que produce la pandemia, hay como un ejercicio transversal de forzar la normativa. Hay como un olor, un tufillo a, ¿cómo te voy a decir? Es una palabra muy fuerte, hasta de fascismo. Hay como una especie de discurso fascista del reinado del gran hermano y de la prohibición. Y no del debate, no del acuerdo y no de la normativa amplia, sino del castigo. No sé si me explico, ¿verdad? Hay como un tufillo raro. Los decretos han ido instalando de a poco un estado policíaco que nos limita en el ejercicio de nuestros derechos ciudadanos. Pero en el cual se sienten cómodos muchos sectores también. Poder Judicial con esto. ¿Por qué el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia, prohíbe el acceso a los juicios orales y públicos? Porque es más fácil, Héctor, acomodarse a la situación antes que ejercer la facultad de control contramayoritario que es propia de la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que el Poder Judicial tiene una facultad de control contramayoritario. ¿Qué significa eso? Controla a los poderes de Estado, en este caso el Ejecutivo y el Judicial, que basan justamente su accionar en las mayorías electorales que los instalaron en los espacios que ocupan. La Corte Suprema de Justicia tiene por tarea fundamental cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Sin embargo, decíamos desde este punto de vista de las acordadas que se acomodaron a los decretos presidenciales, han violentado incluso en nombre de ciertas medidas sanitarias derechos constitucionales como el previsto en el artículo 17, numeral o inciso 2
de la Constitución, que es el derecho de todo ciudadano a ser juzgado en juicio oral y público. Porque si bien son orales, no son públicos, porque se prohíbe incluso a los miembros de la prensa el acceso a los recintos de juicio basados en las restricciones sanitarias, que dicho sea de paso, no pueden ser alegados para este tipo de circunstancias. El ejemplo, Vanessa, por eso decíamos, ¿verdad? Es gravísimo. Hay como una especie de contento. Hay cierto sector al cual desearía, sin las muertes, obviamente, y sin la pandemia y su consecuencia económica, ahí parece a un sector que quiere esto, que la cuestión se rija de esta manera y que las libertades que sean las libertades de unos cuantos y no de todos. No sé si estoy siendo exagerado o si me estoy yendo por el lado de los tomates, pero es lo que estoy sintiendo de un tiempo a esta parte. Y esta sensación mía se va acrecentando, y con lo que ustedes me están diciendo estoy sospechando cada vez más que la instalación de un Estado totalitario, donde, por ejemplo, hay un poder legislativo, un sector del poder legislativo que pretende suspender nuevamente las elecciones municipales, extendiendo inconstitucionalmente el mandato de los actuales jefes comunales y concejales municipales. Está también eso. Están usando muchos sectores a la pandemia como excusa para imponer su visión de lo que debe pasar en nuestro territorio, por ejemplo. ¿Qué opinas, Vanessa? Así es, la falta de aplicación en el derecho, no hay igualdad, Héctor. Se restringe la circulación de las personas en horarios determinados, no pueden funcionar ciertos comercios, pero no se hace nada con respecto a las reguladas, por ejemplo. Al escopetero, que todavía no se abrieron ninguna imputación, sí se le imputó a otros jóvenes. O sea, hay demasiadas cuestiones, la cuestión de las acordadas que decía el doctor, o sea, una acordada está violando un derecho constitucional. Hay demasiadas irregularidades, para algunos sí, para otros no se aplica absolutamente nada. Doctor Galeano, por favor. Sin duda alguna, Héctor, hay algunos sectores a los que siempre les gusta o se sienten cómodos con la restricción de determinados derechos ciudadanos. Recordemos, las constituciones de Occidente son la materialización del triunfo de los derechos individuales contra la potestad omnímoda de los entonces monarcas. Las constituciones nacieron para limitar el poder de los monarcas. Estas constituciones establecen derechos ciudadanos, derechos individuales. La Constitución no solamente establece las facultades del Estado, las limita. Y en la medida en que esos derechos ciudadanos y en que esas limitaciones de facultades estatales se vean vulneradas por simples decretos del Ejecutivo, nos encontramos que el Estado de Derecho, el concepto de Estado de Derecho, se ingresa a una crisis. Y con justificada razón empezamos a escuchar diversos sectores ciudadanos que elevan su voz de protesta, porque las persecuciones en cuanto al incumplimiento de estos decretos del Poder Ejecutivo se enfocan no a los sectores informales, sino a los sectores formales, que son los que han venido cumpliendo y sosteniendo el funcionamiento del Estado a través del pago de sus tributos. Ahora, este no es un análisis demasiado jurídico, demasiado constitucional, no es un abordaje poco empático a la situación que estamos padeciendo de una epidemia que está matando un promedio en estos últimos meses o semanas de 90 personas por día e infectando a miles por día. ¿No estamos siendo poco empáticos ante una realidad sanitaria o no deberíamos abandonar esa visión o ese abordaje, Vanessa? Yo creo que la gente se da cuenta, no hace falta ser abogado, no hace falta ser periodista judicial para darse cuenta de estas arbitrariedades, de estas faltas de igualdad en la aplicación del derecho. Y bueno, en realidad en este momento es lo que más necesitamos: confianza en nuestras autoridades, confianza en los tres poderes del Estado, y lastimosamente va decayendo. Doctor. Tenemos que decir, Héctor, que no se puede sacrificar el Estado de Derecho alegando una situación no prevista en las propias normas constitucionales. Tenemos que decir claramente que el criterio de razonabilidad de las normas constitucionales es transversal o prácticamente inmanente a todos los sistemas jurídicos del planeta. Una norma
en la medida en que sea razonable, compele al sujeto a su cumplimiento. Pero cuando encontramos normas que no cuentan con esa razonabilidad, como por ejemplo, permiten la aglomeración a las 6 de la mañana, pero prohíben el tránsito a partir de las 20 horas, encontramos que no es razonable. Entonces, por ese principio mismo de razonabilidad, resultan inconstitucionales. Entonces, la empatía, sin duda alguna, pasa por una visión profunda de responsabilidad ciudadana también. Pero esa responsabilidad ciudadana se ha ido relajando en la medida en que el gobierno ha perdido autoridad por no reclamar, y me hago responsable en esta parte, por no reclamar con firmeza las responsabilidades para el manejo de la cosa pública en este periodo de pandemia. Vanessa, pero entonces, ¿qué hacer ante todo este escenario? Porque tenemos derechos que están siendo conculcados, tenemos sectores que cumplen pero están siendo afectados, tenemos minorías que hacen lo que se les da la gana y organizan fiestas privadas o organizan carreras de caballos con miles de personas. Después tenemos una situación pandémica terrible que está enfermando y matando a muchísimos paraguayos. Pero también tenemos que hay sectores a quienes sin la pandemia ya, pero que querrían que esté permanente un estado policíaco y el conculcamiento de derechos básicos del ciudadano. O que querrían, por ejemplo, teniendo la pandemia de excusa, extender sus plazos o mandatos de gobierno. Todo esto es parte de una misma historia. ¿Cómo comenzamos a desenredar este verdadero embrollo que se va ampliando cada vez más? Por favor, un minuto cada uno para terminar. Actuar, Héctor, la Fiscalía debe actuar, dar respuesta a las denuncias de la ciudadanía sin importar quién fuera, imputar si así corresponde. El Poder Judicial también haciendo su parte. Está bien que realice el sistema de cuadrillas y toda la cuestión, pero que no aumente la mora judicial, que no se vayan suspendiendo más las audiencias, que la información sea transparente, que todas las cuestiones que realicen los ministros de la Corte sean públicas para que no se desacredite nuevamente la credibilidad al Poder Judicial y a todo este sistema. Yo creo que eso, actuar, dar respuesta sobre todo a la ciudadanía. Gracias, Vanessa Silguero, colega periodista, abogada, pero colega periodista de Radio 1000 también. Doctor Rubén Galeano, finalmente, por favor. Tenemos una notable ausencia de liderazgo en el Poder Ejecutivo. Si queremos sobrellevar correctamente estos 3 o 4 meses agudos de pandemia que aún nos toca transitar hasta que en el norte del planeta se concluyan con las vacunaciones y tengamos vacunas suficientes para empezar a inmunizar el hemisferio sur, necesitamos de un liderazgo claro, un liderazgo que hasta ahora no se ha visto. Esa falta de liderazgo ha permitido que otros sectores, sobre todo los informales, campeen en este momento incumpliendo las medidas sanitarias. Doctor Rubén Galeano, abogado, profesor, Vanessa Silguero, colega periodista, abogada también. Gracias a ambos. Con ellos iniciamos este debate con respecto al marco jurídico que rodea la pandemia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando realmente? Y ese olor que muchos estamos sintiendo, ¿nos estamos equivocando? ¿O estamos en el camino correcto al estar observando con desconfianza muchas acciones? Vamos a seguir debatiendo este tema. Nos vemos en la próxima edición de Causa Justa. Buenas noches. Chao.